Buenas tardes. Primero agradecer a la invitación del comité organizador del curso de pediatría ambulatoria. Bueno, en esta tarde de hoy trataremos un tema que es muy frecuente en la consulta pediátrica y también de dermatología pediátrica. Asimismo, este tema realmente es bastante amplio, por lo que en media hora trataremos los puntos más importantes. Bueno, antes de iniciar el caso, quisiera presentarles, em, ¿cómo? Perdón. Quisiera presentarles el siguiente caso clínico. Este caso clínico se trata de una paciente de 3 años, femenina, sin antecedentes patológicos previos de importancia, que cuenta con un tiempo de enfermedad de 7 meses, caracterizado porque inicia con lesiones descamativas que, bueno, inician en cuero cabelludo y estas luego van progresando hacia las regiones auriculares, como vemos alrededor de fosas nasales, incluso pliegue cervical. No solo son descamativas, sino también costrosas, exudativas, cubiertas con estas costras medicéricas. En estas otras imágenes podemos apreciar que también abarca la región axilar y a un mayor aumento de la región cefálica vemos estas escamas gruesas cubiertas con componente exudativo y costras melicéricas que incluso abarca la región pre y retroauricular. La paciente no refería prurito ni dolor, tampoco había antecedentes personales ni familiares de atopías. Entonces, teniendo en cuenta lo mencionado en este caso clínico, ¿ustedes creen que se trate de una dermatitis atópica o estamos hablando de otra enfermedad? Bueno, la respuesta la sabremos al final de esta revisión. La dermatitis atópica es una de las enfermedades inflamatorias crónicas en los últimos años más prevalentes, que se caracteriza por periodos de brote, recuperación, es decir, es de forma recurrente donde la piel seca es muy pruriginosa, siendo el prurito el síntoma cardinal, y a su vez produciendo lesiones inflamatorias conocidas como eczemas. Estos pacientes también pueden estar asociados con otro tipo de enfermedades, como es alergia a la proteína de leche de vaca, asma, rinitis alérgica, es decir, enfermedades inflamatorias o enfermedades mediadas por mecanismos de hipersensibilidad inmediata tipo 1. A medida que han pasado las décadas, pues esta enfermedad ha ido incrementando en prevalencia y en incidencia. Es así que actualmente se habla que esta prevalencia de dermatitis atópica llega a un 20% en niños y hasta un 10% en adultos. Si bien es cierto, no hay diferencias en cuanto al sexo, vemos que la edad de presentación, y esto es muy importante, es a partir de los 6 meses, llegando casi a un 45-50%. Ya cuando el niño va creciendo, llega a una edad de 1 año, donde ya el debut es casi un 60% de ellos, y a los 5 años casi un 85-90%. Esto es muy importante al momento de dar el diagnóstico a los padres. Asimismo, hay diferencias en cuanto a raza y los grupos étnicos. Se habla que en Estados Unidos, por ejemplo, en la población de raza negra, haber cáncer con 20%, comparado con la raza blanca que llega entre un 10 a 15%. A medida que hay más países industrializados y con mayores ingresos, también hay un incremento de esta patología, relacionado probablemente por los factores ambientales. Es así que el meollo del asunto, como se dice, es la fisiopatología, es decir, la alteración de la barrera cutánea. Esta barrera cutánea que su función radica en el estrato córneo, que es la capa más superficial del epidermis. La alteración de esta, ya sea por diversos mecanismos que a su vez están interrelacionados, tales como el déficit de la filagrina, el aumento de las enzimas proteasas o la alteración de la barrera lipídica, así como también las alteraciones de las uniones estrechas, cambios en el pH que traen alteración del microbioma. Toda la disfunción de ellos pues, nos va a producir la dermatitis atópica. Y a continuación hablaremos brevemente de cada uno de ellos. El más conocido es el déficit de la filagrina. Este déficit que en la mayoría conoce que es congénito, es decir, por la mutación del gen de la filagrina, que llega a un casi 50%. Sin embargo, actualmente se habla de un déficit adquirido, dado principalmente por factores ambientales como la contaminación ambiental, la exposición permanente a radiación ultravioleta y diversos agentes irritantes. Es así para recordar que la filagrina va a provenir de los gránulos de queratoyalina que se encuentran en la capa granulosa de la piel, los cuales van a liberar la profilagrina y esta a través de diversas enzimas va a dar lugar a la filagrina. La filagrina a su vez se va a través de enzimas caspasas, pues va a dar lugar a la formación de diversos ácidos y estos a su vez van a formar parte del factor hidratante natural. Este factor hidratante natural es una molécula de bajo peso molecular y su función principal es mantener el pH ácido de la piel y así como también evitar la pérdida de agua transepidérmica.
Como segundo punto, tenemos el aumento de las enzimas proteasas, ya sea por un aumento de las mismas moléculas o por una disminución de sus inhibidores. Esta disminución se puede dar por factores genéticos, ya sea por la deficiencia del SPINK cinglo, o también por factores adquiridos, debido al uso crónico e indiscriminado de corticoides, punto que hablaremos en el tratamiento. Como tercer punto, vemos la alteración de la barrera lipídica. Esta barrera, para recordar que nuestro estrato córneo es como un modelo cemento-ladrillo. El ladrillo está formado por los corneocitos y el cemento lo conforman pues las ceramidas en un 50%, el colesterol y ácidos grasos poliinsaturados. En los pacientes con dermatitis atópica se puede decir coloquialmente que es un cemento de mala calidad. La deficiencia o alteración de las uniones estrechas o las uniones de clivaje. Y para esto se ve que en los pacientes con dermatitis atópica existe una disminución o un déficit de estas enzimas como la cludina y la claudina que van a ver o se va a traducir en la alteración de estas uniones de clivaje. Y como quinto punto, la alteración en el pH. Recordemos que el pH de la piel es un pH ácido. Al existir las alteraciones que ya hemos mencionado, pues el pH se convierte en un pH alcalino, lo cual va a tener como consecuencia no solo alterar el estrato córneo, la barrera lipídica, es decir, la epidermis, sino también y sobre todo la disminución de las funciones antimicrobianas. Es así que en nuestra piel, al existir la disminución o en la piel de los niños con dermatitis atópica, al existir una disminución de la filagrina que va a alterar la barrera cutánea con un incremento del pH, se va a encargar de la disminución de los péptidos antimicrobianos. Es decir, va a existir una disminución de los diversos microorganismos tipo estreptococos y corinobacterios para dar paso a un gran predominio de Staph aureus. Staph aureus que en un paciente atópico llega a ser casi el 90% de la población en piel, pues va a tener efectos patogénicos y entre ellos va a producir una gran liberación de citoquinas con la consecuente destrucción de los queratinocitos. Entonces, para resumir, juntando todos estos mecanismos, tenemos que hay un déficit de la filagrina, puede ser congénito o adquirido. Por lo tanto, va a haber una disminución del factor hidratante natural, por lo cual el pH ácido de la piel se va a incrementar, es decir, un pH alcalino, lo cual va a traer consigo un aumento de estas enzimas proteasas y la disminución o rompimiento de las uniones de clivaje o uniones estrechas. Por lo tanto, va a ocurrir una gran pérdida de agua transepidérmica. A la vez, va a alterar la barrera lipídica con la disminución de la síntesis de lípidos a través del aumento de la linfopoyetina estromaltínica. Todo esto va a traer como consecuencia una liberación de cascada inflamatoria de diversas citoquinas, predominantemente las de vía de T-helper-2. Es así que no podemos olvidar el aspecto inmunitario o inmunológico en esta patología, ya sea cuando las lesiones o son agudas o son crónicas. Cuando son agudas las lesiones, pues tenemos un gran predominio de la vía T-helper-2. Esta vía T-helper-2 que va a liberar interleuquinas como la 4, 31, 13, que no solo ayudan o refuerzan este efecto de prurito que vemos en los pacientes, sino también nos sirven como blancoterapéuticos. Y ya cuando la lesión es crónica, pues vemos que no solo la vía T-helper-2 está afectada, sino también la T-helper-17, T-helper-1, con la liberación de muchos más componentes inflamatorios. Entonces, en cuanto a las características clínicas de estos pacientes, va a variar mucho, en dependencia de la edad, porque de acuerdo a eso también va a cambiar la localización de las lesiones. La etapa de la enfermedad no es igual hablar de una lesión aguda que de una crónica. La raza, por ejemplo, se habla de que los pacientes de raza negra, el eczema es más violáceo, o la ubicación geográfica. Se dice que, por ejemplo, se menciona que los pacientes asiáticos tienen un mayor compromiso torácico. Es así que la lesión elemental vamos a ver en la parte aguda, en las lesiones agudas, caracterizado por estas placas eritematodeescamativas muy pruriginosas, conocidos, como vemos aquí, con el nombre de eczema. Ya cuando el eczema se va tornando poco definido y aumenta su componente de escoriaciones, las lesiones pasan a ser subagudas. Y debido al constante rascado y al constante prurito, pues estas lesiones van a producir acentuación de los pliegues de la piel con un engrosamiento de la piel, conocido como liquenificación, que ya nos habla de una lesión crónica. Entonces, vemos que al inicio los lactantes que van a debutar con dermatitis atópica, recordemos que la edad de debut es entre los 5 o 6 meses, como dijimos, y las lesiones se van a presentar en mejillas, frente, y va a existir un espacio libre de lesiones en triángulo nasolabial, conocido como el signo del faro. A su vez, también va a haber compromiso de superficies extensoras y también de tórax.
a medida que el niño va creciendo, pues va a haber incremento o cambio de lesiones, sobre todo en los pliegues anticubitales y popliteos. Y ya en los adultos o en los adolescentes vemos incluso el compromiso de dorso, región perioral y peribucal. El síntoma cardinal es el prurito. Este prurito que no solo va a afectar la calidad de vida del paciente y de sus familiares, sino también va a alterar la actividad diaria, el sueño, y que se puede ver agravado por el estrés, la sudoración, diversas actividades físicas, la humedad y el calor, así como uso de ropas que no son de algodón, como la lana y los sintéticos. Este prurito va a inducir a muchas escoriaciones, a sangrados en la fase aguda, pero ya en la fase crónica vamos a encontrar a lo que denominamos liquenificación. Otras variantes atípicas u otras manifestaciones atípicas que se han mencionado en esta dermatitis atópica son las siguientes, y me pareció muy importante traerlos a consideración en este tema por la importancia y porque actualmente muchos niños ya están viniendo con este tipo de variantes atípicas. Una de ellas es la dermatosis plantar juvenil, que se caracteriza por estas placas descamativas hiperqueratósicas solo en plantas, conocidos como los pies atópicos. También la forma papular, donde vemos estas pápulas color piel o hiperpigmentadas que se presentan sobre todo en rodillas y codos, así como brazos y piernas, conocido como la forma papular. Y ya esta acentuación folicular que predomina en tórax se conoce como la forma folicular. Existen otros signos menores que están asociados a la dermatitis atópica y también es de importancia conocerlo. Afectaciones oculares como la ausencia de la cola de ceja o el pliegue infrarbitrario de Denny Morgan, comúnmente conocido. También alteraciones de la mucosa como la lengua geográfica o alteraciones en orejas como las fisuras retroauriculares o la queratosis pilares o las manchas blancas de bordes poco definidos en las mejillas conocido como pitiriasis alba. El diagnóstico de la dermatitis atópica es netamente clínico y a través de los años se han denominado diversos criterios. Uno de ellos y los más comúnmente conocidos son los de Hanifin y Rapp, que fueron establecidos desde 1980 para dar paso a tanto criterios mayores como menores. Para el diagnóstico pues se debe tener en cuenta 3 de los 4 criterios mayores y 3 de los 23 menores. Sin embargo, y si bien cierto estos puntos de referencia, actualmente resultan muy inespecíficos. Es así que ya desde el 2014 la Academia Americana de Dermatología ha establecido unos nuevos criterios que desde el 2020 son puestos más énfasis y de mayor importancia, como se dividen en características esenciales, importantes y asociadas. Dentro de las características esenciales, como su mismo nombre lo dice, son son las siguientes características. El eczema, que depende del estadio y la severidad, y el prurito, recordemos como síntoma cardinal. Las características importantes tenemos el inicio temprano, a la atopía, ya sea por antecedentes familiares o personales, y la cerosis. Y como características asociadas, pues se transpola de los signos menores de los criterios de Hanifin y Rafka, que son las respuestas vasculares atípicas, como la palidez facial o el demorfismo blanco, la queratosis pilares o los cambios oculares como el signo de Denny Morgan o la liquenificación. Entonces, recordemos que toda la dermatitis atópica o los estadios que vamos a ver de las lesiones, pues va a depender tanto de factores predisponentes que ya vimos en la fisiopatología, de factores desencadenantes dados por el sudor, el estrés, el uso de ropa sintética, y que va a dar lugar a las diversas lesiones que vamos a ver en los pacientes. Esto va a traer como consecuencia, pues, deterioro en la calidad de vida, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión, y a su vez estos también pueden reforzar aún más el estadio de la enfermedad. Por lo tanto, no olvidemos que las consecuencias psicosociales o el aspecto psicosocial es de gran importancia también en el tratamiento de los pacientes. Las complicaciones, pues recordemos que hay un mayor predominio de Staph aureus. Entonces, este Staph aureus puede dar manifestaciones localizadas como el petricopioderma, pero también pueden dar manifestaciones sistémicas más graves. No solo las infecciones bacterianas, sino también las virales pueden dar lesiones en estos pacientes. Es así que la erupción variciliforme de Kaposi, o conocido como eczema herpético, puede dar estas lesiones vesiculopustulosas umbilicadas que se encuentran agrupadas en racimo de uvas, que es principalmente producido por el virus del herpes simple, que produce mucho prurito, mucho dolor, hay un gran compromiso sistémico y el tratamiento es con aciclovir endovenoso, por lo tanto el paciente requiere hospitalización. Asimismo, cuadros conocidos que en otros niños vemos que pueden ser cuadros totalmente benignos, en los niños atópicos pueden tener un componente de mayor gravedad. Nos referimos al molusco contagioso, que puede haberse incluso combinado con erupciones eczematosas.
El diagnóstico diferencial es importante, ya que en la consulta recibimos muchos pacientes que con el diagnóstico de dermatitis atópica y en realidad no lo son. Así tenemos una de estas patologías, de las primeras que voy a mencionar, que se caracteriza no solo por eczema, sino también por diversas lesiones como papulopústulas, nódulos, es decir, hay un gran polimorfismo generalizado de lesiones y cuyo prurito sobre todo es a predominio nocturno y que en lactantes o neonatos vamos a ver que no solo compromete la cabeza, el cuello, sino también las axilas, incluso la región genital y periumbilical. Nos referimos a la escabiosis. Otro diagnóstico diferencial importante son estas placas descamativas, monomórficas, muy bien demarcadas y con estas escamas laminares grisáceas, que se presentan sobre todo en codos, rodillas, región anogenital, pero también se pueden presentar de menor tamaño en el tórax, en el abdomen y en la espalda, también cubiertos por estas escamas laminares muy grisáceas. Nos referimos a la psoriasis nos referimos a la psoriasis en placa y a la psoriasis gutata, respectivamente. También existen otros diferenciales, como estas placas o estas lesiones eczematosas, ubicadas sobre todo en región perioral, con el contacto con la saliva. Recordemos que en los pacientes con dermatitis atópica, esta área está libre de infiltración. Y también lesiones o eczemas ubicadas en un punto localizado, sobre todo cuando están en contacto con algún irritante. No obstante, son los eczemas. Doctora, tenemos un pequeño problema con su conectividad. No se escucha ahorita. Los eczemas se ven en cuero cabelludo, en axilas, en región inguinal y retroauricular. Parece que ha habido un pequeño problema con su conectividad, la doctora. Vamos a nuevamente ingresarla al Zoom para poder continuar con la exposición. Un momento, por favor, para poder ¿Sí? solucionar. ¿Buenas? Doctora, ¿Sí? ¿Sí? sí, ¿Buenas? su presentación no se puede observar. ¿Puede compartirla de nuevo, por favor? Buenas tardes. Sí, doctora, compartir pantalla Buenas tardes. nuevamente. Doctora, le escuchamos. Disculpe, ¿en dónde se quedaron? Eh, no se ve su diapositiva, doctora. Sí, ¿en dónde se quedaron? Estoy compartiendo. Ya había pasado los diagnósticos diferenciales, doctora, estaba casi terminando ellos. ¿En qué cuál se quedaron? Por psoriasis casi, doctora. Buenas tardes, ¿me escuchan? En psoriasis casi, doctora. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí la escuchamos, doctora. Ya, perfecto. Entonces, hay un problema cuando me sale mucho la ventana de admitir varios participantes y ahí se va la señal. Me pasó similar que al doctor anterior. Por favor, si podrían ver eso, porque eso es lo que me traba un poco. Ya, doctora, vamos a solucionar. Entonces, como hablábamos, los diagnósticos diferenciales son muy importantes. Eh, Existen patologías, por ejemplo, estas que vemos aquí, que son compatibles con la psoriasis en placas y la psoriasis gutata, que tenemos las placas bien descamativas, laminares, muy grisáceas, monomorfas, y que se ubican sobre todo en codos, rodillas, área no genital. Pero también existe la psoriasis gutata, que es otro diagnóstico diferencial, donde también presentamos las mismas lesiones, nada más que son de menor tamaño y sobre todo ubicados en tronco, espalda y abdomen. Otro diagnóstico diferencial importante son aquellas lesiones que presentan a región del área perioral,
producto del contacto con la saliva, como vemos estos eczemas que están alrededor de la región perioral, o eczemas localizados en zonas con un contacto frecuente con algún irritante. Nos referimos a la dermatitis de contacto irritativa y a la dermatitis de contacto alérgica respectivamente. También otro diagnóstico muy importante son estos eczemas que aparecen en cuero cabelludo, en región axilar, inguinal, retroauricular, preauricular y también abarcan las áreas de fosas nasales, cubiertas por costras melicéricas, mucho componente exudativo y que sobre todo en algunos niños se ve una descarga nasal de forma crónica. Estos pacientes tienen una buena respuesta a antibióticos, a diferencia de la dermatitis atópica que responde bien a corticoides y son positivos a HTLV1. Nos referimos a la dermatitis infectiva. Otro diagnóstico diferencial muy importante son estas lesiones descamativas, amarillentas que aparecen en cuero cabelludo, cejas, que se acompañan de lesiones en pliegues, sea tanto cervicales, axilares, que se caracterizan por un eritema, además de la descamación. Estas lesiones que aparecen entre la segunda y tercera semana de vida, que se suelen ubicar en zonas seborreicas y no se asocia prurito ni dolor. Nos referimos a la dermatitis seborreica, el cual la mayoría de casos es leve y autolimitado. Sin embargo, actualmente estamos viendo cuadros muy moderados a severos y por lo tanto niños que posteriormente debutan a dermatitis atópica. Eso nos llevó a buscar la relación, si existía alguna relación entre dermatitis seborreica y dermatitis atópica. Es así que encontramos este estudio donde 87 niños que fueron diagnosticados de dermatitis seborreica, 49 de ellos fueron seguidos en un periodo de 5 años. De ellos, 30 niños desarrollaron dermatitis atópica. Algunos fueron diagnosticados todavía meses después y otros al momento que se les hizo el diagnóstico de dermatitis seborreica. Sin embargo, lo que se vio es que hay un aumento de la prevalencia de dermatitis atópica en pacientes con dermatitis seborreica que llega a cerca de un casi 35%, por lo cual la asociación a estas enfermedades es fuerte y por lo tanto en algunos pacientes podríamos estar hablando del mismo espectro clínico. En cuanto al tratamiento, pues es una pirámide. La base de esta pirámide es el uso no solo de la educación a los padres, sino también el baño y el uso de hidratantes. Y posteriormente, de acuerdo a cómo tengamos los brotes, ya sea si son estos leves, moderados o severos, pues la terapia va a cambiar, yendo de terapia tópica hasta incluso sistémica y actualmente incluso el uso de biológicos. En cuanto al baño, es importante mencionar que el baño es un mecanismo de arrastre para eliminar costras, patógenos y descamación. Entonces, se recomienda que este baño debe ser con limpiadores o jabones dermolimpiadores o los conocidos como detergentes sintéticos, ya que ellos tienen un pH neutro o ácido muy similar a la piel que mantiene la estabilidad de la barrera cutánea, es decir, aquellos componentes que no tengan muchos componentes alergenos y sobre todo fragancias. El mejor jabón no es el que sea el que tenga un olor más rico ni el que produzca más espuma, al contrario, estos resultan más irritantes para nuestros pacientes. Las recomendaciones del baño actual deben ser diarios, con agua templada, incluso se habla de una temperatura entre 27 a 30 grados, una duración de entre 5 a 10 minutos. Después del baño se debe aplicar la terapia antiinflamatoria, así como el uso de humectantes emolientes. Y el uso de aditivos, como por ejemplo la vena coloidal, debe evitarse a menores de 2 años. En cuanto al uso de hidratantes, esto es un punto muy importante. Y ya por tratarse de un curso de pediatría, quiero hacer énfasis en este aspecto. Si bien es cierto, los hidratantes tienen función antiinflamatoria y debemos usarlos después del baño, cuando tenemos pacientes con eczemas abundantes o en lesiones eczematosas donde hay mucho componente exudativo o ya de por sí inflamatorio, en esas lesiones no debemos aplicar la crema hidratante. En la consulta recibimos pacientes que vienen con cuadros o con brotes leves, moderados, severos y su primera indicación son los hidratantes. Los pacientes hacen un esfuerzo por comprar estos hidratantes y aplican en zonas inflamatorias. Lo que vemos es mayor irritación porque no se debe colocar. Debemos esperar que las lesiones desinflamen, sequen y en una piel seca recién aplicar, ya que esto no solo nos puede traer mayor inflamación, sino componentes de sobreinfección. Los hidratantes se pueden dividir en emolientes, oclusivos y humectantes, dependiendo de la función que realicen. Los emolientes, sobre todo, nos ayudan a mantener la barrera lipídica.
por ejemplo, a suavizar y a lubricar la piel. Ejemplo de ello tenemos el glicerol. Los oclusivos, como su mismo nombre lo dice, van a formar una capa que va a evitar la pérdida de agua transepidérmica. Ejemplo de ello tenemos la vaselina. Los humectantes, que se van a encargar de evitar la pérdida de agua transepidérmica, es decir, van a retener y atraer el agua. Ejemplo de ellos tenemos la urea y el ácido láctico. Es decir, siempre en nuestros hidratantes debemos buscar estos componentes y saber qué función cumplen. Ya cuando el paciente se encuentra en un brote o presenta lesiones inflamatorias, pues el tratamiento de primera línea son los corticoides tópicos. Estos tienen efectos antiinflamatorios, vasoconstrictores, disminuyen la carga de estafábulos y lo que nos ayudan es a la abolición del prurito, es decir, mejorar y resolver los eczemas. ¿Cómo se elige adecuadamente un corticoide? Pues recordemos que hay diversas clasificaciones de los corticoides. Lo que más usamos nosotros son según la estructura química. Es así que tenemos a los halogenados, que son aquellos con gran actividad inflamatoria, pero también con gran efectos adversos, ya que su metabolismo no solo es cutáneo, sino también sistémico. Y tenemos a los esterificados, que su acción es netamente cutánea, por lo cual disminuyen los efectos adversos al carecer de efecto sistémico. Entonces, lo que buscamos es un corticoide ideal. Ideal quiere decir que cumpla su función, pero que nos produzca menos efectos adversos. Y ellos tenemos a los esterificados, es decir, la metilprednisolona, la desonide, la hidrocortisona. Es decir, ¿qué corticoides debemos elegir en nuestros niños? Aquellos que sean esterificados y de mediana a baja potencia. Los de baja potencia, sobre todo para zonas como la cara y genitales, donde el estrato córneo es más delgado. Las de mediana potencia podemos usarlos en cualquier parte del cuerpo y en palmas y plantas, pues podemos usar por cortos ciclos los de alta potencia, debido a que aquí el estrato córneo es más grueso. En cuanto a otras maneras de seleccionar los corticoides, es en cuanto al vehículo, porque hay diversos vehículos y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en áreas más gruesas, liquenificadas, pues los ungüentos nos van a ir bien. Sin embargo, en zonas como la cara y genitales, nos puede ir bien una emulsión, que es un intermedio entre crema y ungüento. Y, por ejemplo, en cuero cabelludo, los geles, las soluciones. En cuanto a la cantidad, se dice que es una unidad de pulpejo de dedo, una cantidad que abarque entre la punta de dedo hasta el pliegue de la falange distal. En cuanto a la frecuencia y horario, se recomienda aplicar una vez al día, sobre todo en las noches. ¿Por qué? Porque en las noches hay una disminución del cortisol, hay una elevación de interleuquina 6, por lo tanto hay una mayor actividad y eficacia de nuestros corticoides tópicos. ¿Cuánto debe durar el tratamiento? Hay dos etapas, un tratamiento reactivo, es decir, donde vamos a tratar las lesiones agudas, y un tratamiento proactivo, es decir, donde vamos ya a ir desescalonando nuestro corticoide para controlar las lesiones, vamos a ir bajando las dosis para evitar sobre todo las recaídas. Es decir, yo no puedo usar un corticoide por 5 días y olvidarme del tratamiento. Debemos primero tener una fase reactiva y luego una proactiva. Ya en la proactiva podemos combinarlos tranquilamente con los emolientes o hidratantes. Hay diversos efectos adversos, entre ellos los sistémicos, que son muy raros, y los locales, que la mayoría de ellos son reversibles. Sin embargo, tener cuidado con las atrofias y estrías, que estas sí son irreversibles. En cuanto a los tratamientos ya de muchos años estudiados, cuando no tenemos buena respuesta a corticoides, están los inhibidores de calcineurina, tratamientos sistémicos como la fototerapia o el uso de ciclosporina, metrotexate. Sin embargo, ya actualmente se hablan de nuevos tratamientos, tanto tópicos como los inhibidores de fosfodiesterasa, o ya sistémicos como los inhibidores JAK o los biológicos. Lamentablemente, ninguno de estos tratamientos lo tenemos todavía en el país. Y es así que recordemos el caso clínico que les presenté al inicio. Esta pacientita con las características ya mencionadas, y según lo que hablamos en la charla, pues recordemos que no cumple los criterios de dermatitis atópica, no tiene las lesiones características en zonas características para su edad, ni tampoco tiene prurito, que es el síntoma cardinal. A la paciente se le realizaron diversos estudios y entre ellos, por nuestra sospecha diagnóstica, la serología para HTLV1, el cual fue reactivo para la pequeña y para su madre. Por lo tanto, llegamos al diagnóstico de dermatitis infectiva. Como ven, no todo es dermatitis atópica. La paciente, y como vimos que la dermatitis infectiva tiene buena respuesta a antibióticos, pues vimos la excelente respuesta a ellos, como pueden ver en las fotografías. Es así que la dermatitis atópica no es un simple picor, no es una alergia, siempre hay que hacer un estudio detallado del paciente y el tratamiento adecuado que corresponde. No olvidar que el 14 de septiembre de todos los años tenemos el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. Muchas gracias. Doctora, felicitarla por su exposición.
Muy buena ponencia, doctora. Tenemos algunas preguntas que voy a plantearle. Aquí nos preguntan ¿cuándo podemos usar el tacrolimus? Muy buena pregunta. El tacrolimus lo podemos usar cuando ya no tenemos una buena respuesta al uso de tratamiento con corticoides tópicos. Cuando el paciente al hacer la terapia proactiva o al hacer descenso, vemos que nuevamente vuelve el cuadro, vemos que no hay buena respuesta y sobre todo va muy bien en áreas de cara y genitales. Ahí los podemos usar con tranquilidad, sin preocuparnos por los efectos adversos. Algo muy importante al usar los inhibidores de calcinurina, que es el tacrolimus, explicar a los padres que al aplicarlos puede arder un poco, es un ardor muy tolerable que pasa a los pocos minutos, pero sí es importante mencionarlos porque hay papás que se estresan mucho y al ver estos efectos ya no quieren aplicar y nos suspenden el tratamiento. Gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿la dermatitis atópica pasará cuando el niño crezca? Recordemos que la dermatitis atópica es una enfermedad crónica, y esto siempre le digo a los papás, crónicas, o sea, de siempre, ¿no? La mayoría de niños o de pacientes suelen mejorar en la etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Porque, bueno, en la adolescencia recordemos que hay una mayor producción de glándulas sebáceas, va a haber un reforzamiento de la barrera cutánea. Sin embargo, hay un porcentaje que sobre todo persiste en la edad adulta, o incluso hay adultos que debutan en la etapa adulta con dermatitis atópica, pero como la mayoría de ellos resuelven en la etapa de la adolescencia. Sin embargo, siempre tenemos que mantener este efecto de hidratación de la piel. Doctora, otra pregunta es, ¿el diagnóstico diferencial con dermatitis irritativa y cuál sería el tratamiento que se usa? Por lo general, esta dermatitis irritativa lo vemos en los lactantes. ¿Por qué? Porque tenemos el contacto con algún componente que no podemos evitar, que es la saliva. Recordemos que un bebito casi produce 1 litro de saliva al día, casi. Entonces, el contacto con esta saliva que es muy ácida nos produce las lesiones. ¿Cómo diferenciarlo? Recordemos que en la dermatitis atópica hay espacio libre de infiltración en esta parte, ¿no? En el triángulo nasogenial. En cambio, la dermatitis irritativa pues va a irritar todo el área periorificial. ¿Cómo evitarlo? Bueno, lo que hacemos cuando recibimos a los pacientes es aplicar el tratamiento corticoide tópico esterificado de mediana potencia. Igual, la mayoría de ellos pasan por un tratamiento, una fase reactiva y luego vamos descendiendo. Y una vez que disminuye el proceso inflamatorio, tratamos de aplicar alguna crema aislante para poder evitar, cuando la saliva pase, evitarle nuevamente la irritación. Gracias, doctora. Bueno, continuamos con las preguntas, están muy interesantes. ¿Cuál es la relación que encontramos entre los alimentos y la dermatitis atópica? Actualmente, hasta el último congreso que hemos tenido de dermatitis atópica ha seguido siendo un tema de discusión, pero hasta el momento no se ha demostrado que existe un tipo de alergia alimentaria o los alimentos relacionados con la dermatitis atópica. Ya vimos por el mecanismo de la fisiopatología cómo es que se produce esta alteración de la barrera cutánea y hasta actualmente no se ha demostrado que ninguno de los alimentos estén relacionados. Yo lo que le digo a los papás, porque ellos siempre vienen, no es así, sin embargo, si hay algún alimento que pues evitar dárselo. Se ha demostrado que los alimentos están relacionados con la dermatitis atópica. Gracias, doctora. Nos mencionan, ¿cuál es el tratamiento ideal que sería para un lactante en el caso de dermatitis atópica? Bueno, como vimos, el tratamiento, pues el base es el uso de SINDES hidratantes. Sin embargo, cuando los pacientes ya llegan con lesiones leves, moderadas, severas, pues hay que realizar el tratamiento. Primera línea, primer paso, el uso de corticoides tópicos, como dijimos. El uso de corticoides tópicos es nuestra primera línea de tratamiento, va viendo evolución, ¿no? Algo muy importante que mencioné en mi exposición y quiero volver a recalcarlo porque es el pan de cada. Entonces, hay muchos papás que hacen el esfuerzo por comprar. Entonces, siempre cuando llevo a la consulta y veo las lesiones muy eczematosas, están muy inflamadas, me sacan todos los productos que han comprado, que se les han enviado,
y son cremas hidratantes que les ha costado, que han hecho el esfuerzo de comprarlo. Y recuerden, en una lesión inflamada, ahí no podemos poner hidratante todavía. Debemos esperar que esa lesión disminuya, que esa lesión desinflame para recién poder usar el hidratante. Doctora, Eder Thomas nos pregunta, ¿cuánto tiempo el paciente utilizará los emolientes y el Sindet? ¿Y el corticoide por cuánto tiempo? ¿Y cuándo debe derivarse al dermatólogo pediatra? Primero vamos con el corticoide. Lo que hacemos es hacer una terapia reactiva de 5 a 7 días, máximo 10 días, o sea, utilizarlo sobre todo lo que yo indico, como expliqué ahí, es el uso en las noches, una vez al día, porque en las noches es donde el corticoide tiene mayor eficacia. De 5 a 7 días y luego un descenso. Descenso, que hay muchos esquemas. Lo que nosotros planteamos es, por ejemplo, interdiario por 1 o 2 semanas, luego 2 veces a la semana por 1 o 2 semanas y así ir descendiendo. En ese descenso, pues hay algunos niños que funcionan, que van bien, no presentan nuevos brotes y se pueden controlar con sus síntesis emolientes. Sin embargo, hay otros que no mejoran y luego al momento de descender el corticoide nuevamente vuelven a presentar las lesiones. Es ahí donde tenemos que plantearnos quizás el uso de inhibidores de calcinurina, con lo cual también van muy bien. Gracias a Dios en Perú no tenemos cuadros muy o mucha cantidad de pacientes con dermatitis atópica o cuadros muy severos. La mayoría son leves a moderados que fácilmente lo podemos controlar con la terapia tópica. Sin embargo, actualmente ya estamos teniendo algunos pacientes con el uso de ciclosporina, pero no son muchos, felizmente. Y el uso de Sindet y emolientes es lo que debemos quedarnos. Al final, el paciente, lo que yo le digo a los papás es, el objetivo es quedarnos con el jaboncito y el hidratante. Eso es nuestro objetivo, porque eso sí lo tiene que usar de largo tiempo. Recordemos que eso es la base para que nuestra piel esté hidratada. ¿Cuánto tiempo? Eso va a depender del paciente. Por lo menos varios años, varios meses, dependiendo. Doctora, Bertel Alarcón pregunta, ¿qué alternativas económicas se tienen para el tratamiento de la dermatitis atópica en pacientes de bajos recursos económicos? Es muy importante esa pregunta. Y sobre todo cuando están en brote, cuando son lactantes, cuando son niños muy chiquitos, yo sí soy muy sincera y se lo digo a los papás y se los digo a ustedes, sí hacer un esfuerzo y tratar de que puedan comprar un Sindet y un hidratante. En el mercado hay Sindets hidratantes muy buenos, de precios bastante accesibles. Ya cuando son más grandes, pues sí les trato de buscar alternativas más económicas, porque estos no son productos nada baratos, pero cuando son lactantes, sobre todo cuando son niños menores de 2 años, sí les comento a los papás que sí hay que hacer un esfuerzo en comprar estos cines. Entre los productos comerciales, que ya cuando son niños más grandes o cuando están controlados trato de enviar, pues son jabones humectantes. Hay algunos en el mercado muy buenas opciones comerciales, pero cuando ya por lo menos el niño no está en brote o cuando son más grandes. Doctora, finalmente, bueno, Susana Pinillos pregunta si existe alguna relación entre dermatitis atópica con hemangioma capilar al nacimiento. No existe el término hemangioma capilar, lo que hay es el término es malformación capilar. Y lo que hemos visto, pues las malformaciones capilares más comúnmente conocidas son las manchas salmón, que son el beso del ángel o el picotazo de la cigüeña. Lo que sí he visto es que muchos pacientes con estas malformaciones capilares, sobre todo en la región occipital, pueden hacer eczemas, que conocemos como el fenómeno de Meyerson. Y estos eczemas lo hacen ya sea solos o cuando son niños atópicos. Eso sí hemos visto. Doctora, nuevamente felicitarla por su ponencia, ha sido muy enriquecedora. Las No, felicito. gracias a ustedes. Disculpen porque se cortó el internet, eh, pero muchas gracias por la invitación. A mí la verdad es que me apasiona mi especialidad. Para cualquier cosa estoy para ayudarlos y espero haberles ayudado con esta pequeña ponencia. 30, hablar de dermatitis atópica en 30 minutos es corto. Yo he hecho un diplomado de casi un año de dermatitis atópica nada más, así que es sumamente amplio, pero espero haber dado los tips por lo menos para orientarlos y poder ayudarlos. Muchas gracias. Sí, doctora. Le extiendo las felicitaciones de todos los participantes. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias. Hasta luego.